Muy buenos días a toda esta distinguida concurrencia. Doctor, invitadísimo especial, querido amigo Fran Alexis Ábrego, ministro de Seguridad Pública de la República Hermana de Panamá. Doctor Fernando Medina Donoso, jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones. Doctor Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Doctora Elizabeth Perdomo Leighton, subdirectora de Migración Colombia. Señores procuradores delegados, demás funcionarios de la Procuraduría General de la Nación presentes acá, distinguidos invitados, colegas, representantes de la comunidad internacional, señoras y señores. Especial saludo para mi maestro y profesor Néstor Osuna Patiño, procurador delegado para los derechos humanos. Creo que le demos un aplauso a Néstor. Y me sumo al resto del protocolo de los saludos para avanzar. Hoy conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha que nos recuerda que todas las personas, sin excepción, nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Este principio, establecido en la Declaración Universal de 1948, es la brújula ética que debe orientar la acción pública, especialmente en tiempos de incertidumbre y movilidad humanas. Son varios los asuntos que sobre esta materia merecen ser analizados en ocasiones como la presente. Dentro de ellos, elegimos este año concentrarnos en un fenómeno que interpela de manera profunda a nuestra sociedad y a nuestras instituciones: la migración y los derechos humanos de la población migrante. Cada persona que abandona su hogar no solo lleva una maleta, lleva una historia, un anhelo y un conjunto de derechos que deben ser protegidos. La migración no puede verse como una amenaza, sino como una expresión de humanidad que exige respuestas solidarias, justas y coordinadas tanto al interior de cada país como por la comunidad internacional. En Colombia, la migración se manifiesta en múltiples direcciones. Somos país de origen, de tránsito, de destino y de retorno. Según cifras oficiales, entre enero de 2021 y noviembre de 2025 hemos tenido más de 245 millones de movimientos migratorios internacionales en nuestro territorio continental. De ellos, alrededor de 2.8 millones de personas extranjeras residen actualmente en forma permanente en Colombia. Es como si en solo 4 años hubiera surgido una población un poco más numerosa que la de Medellín. Además, cerca de 90.000 personas cruzan diariamente la frontera colombo-venezolana en un flujo pendular constante. Estos números no son solo estadísticas, son rostros, nombres y vidas que nos interpelan como sociedad y como Estado, y retos que nos demandan respuestas inmediatas en muchos campos. Colombia es hoy uno de los países del mundo donde este fenómeno de la migración tiene diversas aristas para su examen. Somos un caso muy particular y complejo en estos momentos. No podemos ignorar que muchas personas migrantes enfrentan riesgos severos. Son fáciles víctimas de trata de personas, explotación laboral, violencia sexual, racismo y detenciones arbitrarias, entre otras muchas, entre ellas la pobreza. En algunos casos terminan siendo incluso instrumentalizados en actividades delictivas o bien toman la decisión autónoma de apartarse de las leyes. Hoy, más de 7.000 personas extranjeras se encuentran privadas legalmente de la libertad en nuestras cárceles institucionales. Estos datos deben ser un punto de partida de una reflexión ética y jurídica que debe traducirse en políticas públicas eficientes y efectivas. Por eso, el día de hoy presentamos a la sociedad colombiana el resultado de una investigación juiciosa llevada a cabo por el equipo de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos sobre el fenómeno reciente de migración inversa y sobre los derechos de esas personas que migraron
y ahora pretenden regresar a sus lugares de origen en condiciones de precariedad extrema. Los derechos humanos no se negocian ni se relativizan. La justicia debe ser ciega ante las fronteras, pero sensible ante la vulnerabilidad de los seres humanos. Hace unos minutos, antes de ingresar a este recinto cargado de historia y de significado, pudimos saludar de mano y escuchar directamente a dos personas extranjeras, uno de Haití de origen francés y otro de origen venezolano, que están privadas legalmente de la libertad en Colombia. Llegaron al país buscando seguridad para sus familias, pero tomaron decisiones equivocadas y hoy enfrentan las consecuencias. Sus historias nos recuerdan que detrás de cada uno hay un ser humano y que emigrar nunca debería ser un delito ni una condena moral. Al mismo tiempo deberíamos entender que por estos tiempos los estados tienen el desafío de diseñar políticas públicas acertadas, sostenibles y realistas ante los crecientes fenómenos de movilidad humana. Fenómeno planetario también. Claro, en el caso de Colombia, los retos para atender este fenómeno se plantean muy exigentes para nuestra realidad política, social y económica, y por la dimensión misma del fenómeno que es verdaderamente abrumadora. La política migratoria debe ser justa, cercana a la realidad de quienes cruzan fronteras buscando esperanza. Algunos expertos creen que deberíamos recibir más solidaridad de la comunidad internacional para dar una mejor atención a los millones de migrantes que se quedaron en nuestro territorio. La responsabilidad no debería ser solo del Estado colombiano. Tenemos que seguir atentos ante el riesgo de que el flujo de esta migración hacia nuestro país aumente, como lo plantean también estudiosos del tema. Colombia ha recibido el reconocimiento internacional por sus esfuerzos para atender la tragedia de quienes por diversas razones han abandonado su lugar de origen, y debe también Colombia seguir consolidándose como un referente regional en la protección de los derechos de las personas migrantes. Eso sí, sin descuidar la seguridad ni el orden internos. Si bien la migración ha sido un hilo constante en la historia de la humanidad, nosotros los de origen árabe también llegamos a este continente forzados por otro fenómeno de aquellas épocas de la segunda mitad del siglo XIX, migratorio también global. Si bien la migración ha sido un hilo constante en la historia de la humanidad, su magnitud y sus aristas en el panorama mundial actual exigen un tratamiento decoroso para las víctimas y una respuesta efectiva de los estados y las sociedades receptoras con apoyo de la comunidad internacional. En Colombia, la Procuraduría General de la Nación es garante de la dignidad humana y de los derechos humanos en general. Déjenme hacer una invocación. Si ya el panorama descrito es supremamente grave, que la historia no permita que aquí en el vecindario pase algo grave que aumente la desgracia de nuestros vecinos y hermanos, como son también los panameños, y la migración se convierta prácticamente en una invasión. Muchas gracias.